Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, donde pues vengo a hablar en general hoy de varias cosas, ¿no? De a ver dónde me lleva mi pensamiento. La verdad es que creo que recientemente estoy sufriendo una crisis de identidad por el hecho de que he acabado primero de carrera y yo ahora mismo estoy un poco desubicada con lo que viene siendo el verano. Porque muchos amigos míos tienden a irse a su pueblo o a decir que se van de fiesta y tal, y es verdad que yo voy a ir de viaje y tengo suerte de por sí de poder permitirme el irme de viaje, pero como tal este verano es un poquito más de recuperación y de descanso porque, como ya dije en algún vídeo, pues me operé. Este verano me requiere como estar más por aquí, por mi casa y tal. Voy a aprovechar estos 3 meses para focalizarme en cosas de realización personal que nunca llego del todo a completar porque siempre tengo muchas distracciones, y ahora en verano pues tengo la oportunidad, por así decirlo, de leer o de hacer ciertas reflexiones que no hago por el día a día y lo que conlleva y las prisas y eso. Y ahora, como me aburro, pues probablemente aproveche ese aburrimiento para sacarle el máximo partido, pero también os lo trato de decir porque no sé si soy la única que le viene como esa sensación cada vez que se aproxima el verano de melancolía, como de me da pena que llegue verano. No sé si soy la única, yo creo que habrá gente que dirá no me siento nada identificado con esto, pero habrá otros muchos que igual espero que sí que se sientan así, rollo. Todo el mundo te lo idealiza muchísimo y te lo pinta genial, pero yo de cara a verano tengo ilusión respecto a un par de viajes, pero tampoco es como mi verano te puedo decir que sea súper apasionante porque no lo suele ser y no me suele gustar el verano, creo que por eso. Es más estar por mi cuenta o darme cuenta de cosas yo sola y eso es desagradable, entonces pues no me gusta. Pero bueno, básicamente estoy teniendo una crisis de identidad, como os decía, porque estos 3 meses han cambiado muchas cosas. Ahora siendo junio y mirando hacia principio de carrera o incluso el verano pasado, tengo en cuenta todo lo que dije, todas las decisiones que quería tomar y me río de mí. En plan, no a malas, sino en plan, qué mona, porque han pasado muchas cosas. Y pues bueno, al final la vida es eso, ¿no? Tú puedes hacer un plan, puedes ponerte un objetivo, una meta, pero al final la vida siempre te sorprende y siempre te lleva por un camino. Nunca llegas a saber del todo dónde vas a acabar. Pero bueno, no está mal del todo, lo que pasa es que me deja descolocada. O sea, me estoy replanteando como mis objetivos y mis metas. Cuando empecé el curso, pues a lo mejor tenía una manera de pensar y una manera de verme, pero a lo largo de los meses ha ido cambiando y creo que estoy un poco perdida ahora mismo. Me estoy intentando refocalizar en por qué empecé con lo que empecé, por ejemplo, con los vídeos. Llevo un par de semanas pensando en si debía dejar de subir contenido a TikTok y a YouTube. Yo le pongo mucho empeño y agradezco muchísimo cuando una persona me dice que le ha ayudado, porque es lo que siempre digo, ese es el propósito. Pero es verdad que recientemente creo que me he dejado mucho llevar por las expectativas, en el sentido de querer alcanzar resultados, de llegar a muchísima gente y tratar de generar muchísimas visualizaciones, porque cuanta más gente mejor, pues lo típico, ¿no? De la presión. Creo que es porque al final es lo que estaba un poco hablando con una persona cercana a mí, el hecho de tener a tanta gente subiendo contenido y que veas que reciben muchísimos likes o que simplemente reciben muchísimos comentarios, pues a la mínima que tú no recibes eso porque te comparas, pues obviamente te da la bajona. Tiras por tierra lo que has hecho y la verdad es que me he tenido que volver a ubicar y volver a encontrar mi propósito con los vídeos y darme cuenta de que no estoy subiendo contenido tanto por el resultado de 1 millón o de no sé cuántos, sino que lo estoy subiendo para personas en general y con una persona, únicamente una persona, ya es suficiente. Y con 5 ya ni te cuento. O sea, al final es un impacto mínimo en la vida de alguien. Empecé a crear el contenido porque, aparte de que a mí me gusta, también es porque cuando yo era pequeña pues veía vídeos de chicas que hacían este tipo de cosas, rollo Emma Chamberlain o Madeline Archie, que os estoy haciendo aquí spam de los podcasts, pero bueno, si queréis ver ese tipo de contenido, ir a su canal porque está muy bien. Son personas que reflexionan acerca un poco de todo, de su vida con 20 y pocos, te hacen ver otro tipo de cosas y otro tipo de perspectivas, y a mí en su momento el ver sus vídeos me ayudó muchísimo a sobrellevar mi situación personal. Entonces quería crear este canal con esa intención de al final ayudaros a vosotros a sobrellevar esa sensación. Siempre te comparas con los demás porque al final hay tanto contenido a día de hoy y tantas personas que
llega un momento donde si no recibes tal cual el resultado que todo el mundo te dice o que todo el mundo espera, pues entonces ya parece que has fracasado. Y para nada es así. Yo creo que es que últimamente me he dejado llevar mucho por las exigencias propias personales mías y he idealizado el resultado y me he olvidado de todo lo que es el propósito que hay detrás y la importancia del proceso. Y a veces nos olvidamos de eso por el simple hecho de que las cosas pues las comparamos con las de los demás o simplemente queremos como todo de forma instantánea, ya idealizamos los resultados. Y creo que no solamente me ha pasado con el contenido, sino un poco conmigo misma también, con la mayoría de hábitos que llevo a cabo, ¿no? Que en un momento los había iniciado para hacerme sentir mejor conmigo, por ejemplo el gimnasio, y de vuelta a obcecarme en las exigencias conmigo misma y querer conseguir resultados ya. Creo que un poco el hecho de automatizar el hábito de subir ese contenido o de ir al gimnasio, el hecho de hacerlo como parte de tu rutina, como te sale natural, vas basándote en lo que es el esfuerzo, en lo que es la persistencia y está muy bien. No me malinterpretéis, pero a la vez también pierde el disfrute, porque lo automatizas y entonces lo único que importa es rendir. No tanto el si eso puede tener calidad o si siquiera te está gustando, sino que simplemente estás haciéndolo como si fueses un robot. Por eso también es por el motivo por el cual no subo tanto contenido a TikTok. Cuando yo siento que estoy haciendo las cosas robot, completamente pasivo, trato de ir y volver a ser consciente de lo que estoy haciendo mientras lo hago, especialmente en el gimnasio, porque cuando grabo vídeos pues trato de grabarlos de forma consciente, al final estoy pensando y estoy hablando y demás, pero también a veces me dejo llevar mucho por lo que es de cara al público, la imagen que quiero dar, me preocupo demasiado por lo que puedo decir, por si puede herir a alguien o las formas de decirlo. Creo que este vídeo, la intención va a ser completamente simplista, os voy a compartir mi experiencia personal, a lo mejor os sirve, a lo mejor no os sirve. Quiero hacerlo, quiero mostraros naturalmente que, por ejemplo, yo no soy una persona que disfrute el verano, no es que no lo disfrute, pero no es como que idealice el verano, no es la parte favorita del año. Para mí verano supone un poco volver a estar entre la espada y la pared de no sé si irme con mi madre, no sé si quedarme con mi padre, o sea, bueno, mis cosas, ¿no? Mis dramas, mis movidas familiares. Lo que más creo que ha cambiado en mí a lo largo de estos meses, haciendo como una retrospectiva, mirando hacia atrás, es básicamente el hecho de salir de mi zona de confort un poco. A principios de septiembre ni siquiera tenía todavía el canal de YouTube y la verdad es que estoy muy sorprendida con mi capacidad para hacer esto. Yo no me esperaba que fuese a abrir este canal y especialmente cuando tenía 16 o 15 años, que estuve como en una pasividad, en lo que es un sentimiento constante de cueva. Es que no lo puedo describir de otra manera, va a sonar intenso, pero bueno, tenía constantemente mis mecanismos de defensa, no confiaba en las personas, no me gustaba a mí misma, no participaba en lo que es la vida ni quería hacer cosas. Era una persona que tenía pensamientos muy obsesivos, muy recurrentes acerca de sí misma de una forma muy negativa. Poco a poco creo que salí de esa cueva, de esa pasividad. Sinceramente fueron varias cosas las que me ayudaron a salir de ahí, pero claro, mirando ahora hacia adelante me doy cuenta de todo lo que he podido llegar a salir afuera y exponerme a lo que es los demás, las experiencias, y la verdad es que estoy muy contenta. A veces volvemos un poco a ese mecanismo natural. Yo al final soy una persona que a la mínima que ve algo que está asociado a su pasado, a lo mejor uso lo que me sale instintivamente a hacer, un poco mi patrón natural. A lo mejor pues si tengo ansiedad, pues tengo ansiedad, ¿no? Y vuelvo ahí. Es muy sorprendente cómo puedes progresar y puedes darte cuenta y ser consciente de eso, y llega un momento donde no es como que lo rehuyes, sino como que simplemente dices, bueno, pero es que me conozco, por eso sé que actúo así. Y yo os lo digo siempre, que no tenéis que reprimir esas partes de vosotros, sino que tenéis que saber convivir con ellas, que cuando estáis en un peor estado de tengo más movidas, recurro a esto. Yo es verdad que como esta semana he estado jodida con los exámenes y demás, pues he tenido bastante más ansiedad y he estado mucho más insegura. No os voy a mentir, me he juzgado a lo largo de ese camino. Luego me he dado cuenta de que el hecho de tirarme eso en cara es como rechazarlo más. Es una parte de mí. Es normal que cuando tú sientas inestabilidad en base a lo que te rodea en el ambiente, seas más susceptible. A la mínima cosa que te pasa ya te mueve, ¿sabes? He tenido tantas dudas respecto a si estaba haciendo las cosas bien
en general, con el contenido, con el gimnasio, con todos los ámbitos. Y yo en este sentido soy una persona que le gusta recibir una reafirmación, una señal de Dios o una señal del universo, como lo queráis llamar, que le diga, oye mira, que las cosas van bien, María, que sí, que lo estás haciendo bien y que las cosas llegan. Aunque nosotros queramos recibir eso, muchas veces no lo vamos a tener. Yo trato de reafirmarme con pequeñas cosas que percibo a lo largo del día. Normalmente lo suelo hacer con números angelicales, que creo que es un poco mi vena mística de, bueno, pues si veo 2222, pues ya sé que estoy manifestando, o 1111, o horas espejo, cosas así. Pero luego está la parte de tener una conversación con una persona que te esté contando una cosa en particular y tú aplicarla a tu caso. Y yo considero que eso es como reafirmarte. En el sentido de hablando con mi hermano y de repente sale este tema y él me está transmitiendo esta cosa de X persona, me veo reflejada y digo, bueno, pues yo quiero eso. Entonces me lo tomo como reafirmación, rollo, vale, pues esto es como que está cerca. Por ponerlo de una forma positiva, ¿sabes? Es verdad que trato de preguntarle a la gente que me rodea cómo me veis bien, pero creo que nunca te vas a sentir satisfecho con escuchar el comentario del otro, sino que siempre te vas a exigir eso, o al menos yo, porque soy una persona muy exigente, muy obcecada con sus metas, soy bastante impaciente en ese sentido a veces, porque tanta persistencia y tanta disciplina al final conlleva pues un desgaste en algún momento que te hace hasta replantearte por qué estás aquí. Y no creo que sea malo, de vez en cuando eso pasa. Hoy también lo estaba hablando con una persona que me ha dicho que como tal la meta puede cambiar y se va moldeando acorde a ti. Eso no significa que tu meta tenga menos valor, sino que simplemente pues se adapta. Esa pasividad de la cual os hablo, he estado intentando luchar un poco con ella, ¿no? El no volver a meterme en la aislación, el sentir que nadie está para mí o que no soy suficiente o que lo que sea, porque lo que experimentó esa niña yo entendía de dónde partía. Yo no sabía dónde colocar todo lo que estaba sintiendo, no confiaba en la gente y cuando confiaba a lo mejor trataba de explicar mi dolor, era hasta complicado llegar a plasmarlo, como que iba saltando una cosa u otra porque había tantas cosas que me estaban atacando de pensamientos que para mí era imposible, era una maraña de cosas. Pero es verdad que poco a poco creo que traté de cambiar mi manera de ver las cosas y eso fue lo que más me ayudó. Y a veces tienes que arriesgar. El hecho de saber que vas a experimentar dolor, el hecho de saber que te vas a llevar rechazos, que te vas a llevar hostias, es la parte que la gente no quiere recibir y por eso obviamente pues lo evitan. Pero creo que a veces uno no sabe hasta qué punto te van a rechazar o no, o si te vas a llevar la hostia o no, te la tienes que jugar. Tienes que arriesgar y tienes que echarle un par y seguir para adelante. Y creo que en ese sentido es lo que hice yo. Yo no tenía del todo esperanza en lo que era yo como persona, en a dónde iba a ir, no tenía propósitos, no tenía demasiado que decir o eso consideraba yo y arriesgué a pensar, bueno, vale la pena, haz que valga la pena. Me arriesgué conmigo, es decir, que la gente quiere una seguridad o al menos voy a hablar por mí, yo quiero seguridad y me gusta pensar que cuando tomo una decisión tengo certeza de que lo que estoy haciendo está bien hecho. Volvemos un poco a lo que es ahora, a día de hoy, la versión de María, pero también me pasaba en el pasado. Yo quería esa seguridad, esa certeza y como había un miedo a no recibir lo que yo esperaba o el rechazo o a no saber lo que te depara la vida, me negaba a salir de esa cueva de la que os hablo. Y estas últimas semanas he intentado no volver a enfrascarme ahí y he cambiado mi forma de hacer las cosas para no volver a usar la misma conducta. Cuando he sentido dolor, me he empezado a sentir de una mala manera, he confiado en la gente que me rodeaba. No para simplemente desahogarme, que también podría, sino para decirles, oye, mira, tengo confianza contigo, quiero decirte que ahora mismo no estoy en el mejor momento, pero me siento cómoda diciéndote esto, para que al menos tú sepas que no estoy bien. Y esa persona me ha dicho, vale, no pasa nada, si necesitas cualquier cosa estoy aquí. Pero eso ya cambia mi manera de hacer las cosas de antes, porque yo antes era una persona que sufría, pero que no se lo decía a sus amistades, no se lo decía a nadie, y si se lo decía a mis padres. Gran parte del dolor que se me estaba generando era por mis padres. Entonces, y por eso es importante, yo creo, a veces pues tener buenos amigos o tener personas que sepas que van a estar ahí, aunque sea tu hermano, aunque sea quien sea, por el hecho de mantener esa conversación. Bueno, no te quiero contar lo que me pasa, no demasiado, ¿no? Pero quiero que sepas, al menos tú, que estoy así actualmente, que contigo no tengo que fingir, sabes que tú eres consciente de esto y ya me siento más tranquilo. Y la verdad es que me sorprende mi decisión, porque
A lo mejor te lo estáis viendo a través de la pantalla y decís, pero si es algo súper sencillo. Bueno, pero a mí, que me conozco y sé que me ha costado muchísimo confiar en la gente, creo que para mí es un gran paso. Por eso os digo que también cualquier cosa que, por mínima que sea, para cada uno va a ser progreso. Sé que la María de hace 3 años, si hubiese quedado en su cuarto llorando, hubiese pensado que nadie la apoya, pero porque yo tampoco daba pie a que me ayudaran. Con lo de arriesgar me refiero a que siempre hay una parte de ti que te va a decir, igual no deberías de confiar porque te van a fallar, o no te van a decir lo que tú quieres escuchar, o te vas a ver solo, o te van a abandonar, cosas así. Pero creo que al final todo se basa en si quieres arriesgar o no. Y no arriesgar alocadamente, pero a veces yo creo que sobrepensar las cosas de forma excesiva te lleva siempre a meterte en un círculo vicioso que nunca se saca nada bueno de ahí, porque te quedas en tu mente y entonces no llevas a cabo la acción. Y en ese sentido me siento identificada, porque yo siempre me ponía, bueno, pero ¿qué pasa si tal? ¿Qué pasa si tal? No sé qué, generándome más ansiedad y al final nunca llegaba a arriesgar. Y me enfrascaba más en la negatividad. A veces tú no vas a tener certeza de que las cosas vayan a salir bien, pero el hecho de que no estés viendo un resultado instantáneo o el hecho de que las cosas se pueden llegar a torcer no debe ser un motivo para que tú te eches para atrás. En base a cosas de realización personal o de cosas que no suponen como tal peligro, ¿vale? Sé que, por ejemplo, yo quiero tener este físico y quiero currármelo y sé que va a llevar mucho tiempo, y el que no vea un progreso ahora mismo tal cual no supone que no vaya a aparecer en otro momento, pero tengo que confiar en que eso va a estar ahí y tengo que arriesgar. Y arriesgar con no saber qué me va a deparar la vida, no saber si el grabar estos vídeos servirá de algo o servirá a alguien, pero lo voy a hacer aún así porque una parte de mí, que es mucho más pequeña que la parte de mí que me dice que no lo haga, pero una parte pequeñita de mí me dice que sí, que tengo que hacer esto. Entonces lo sigo haciendo porque confío en mí. Llamadlo instinto, llamadlo corteza prefrontal, llamadlo lo que queráis, que es básicamente pues una pequeña parte de ti que te dice sigue. Y quiero escuchar esa pequeña parte de mí. Entonces al final es ponerlo en balanza. Hay veces que esto no sucede, no decides arriesgar. Pero también te digo una cosa, yo las veces que no he arriesgado he obtenido dolor de todas formas. Y no he arriesgado con personas, de por ejemplo no les he dicho que me gustaban porque no me quería arriesgar y tal. Y luego me daba cuenta de que aún así, aunque no hubiese dicho nada, esas personas también me han producido dolor. De el hecho de no decírselo ha supuesto que yo reprimiese mis sentimientos y me sintiese mal. La vida es mucho más sencilla cuando piensas que el dolor va a venir, aunque tú lo trates de evitar, y al final es una cuestión de tomar esa decisión en el momento. ¿Y conllevará dolor? Pues puede ser que sí o puede ser que no. Yo recientemente he intentado salir de mi zona de confort para conocer a más gente, conocer a más chicos en particular. Básicamente porque vivo en un pueblo y conozco a casi todos, y si no les conozco pues es porque es el amigo de tal, entonces bueno, llega un momento donde ya pues quieres conocer a otra gente. Y cuando he conocido a personas que son a lo mejor de Madrid, que me pilla un poco más lejos, el simple hecho de conocer a esas personas ya te cambia un poco la perspectiva y te hace salir un poco de tu zona de confort. Y es verdad que he sido una persona que ha arriesgado, porque me ha arriesgado a conocer a otra persona sin saber qué iba a pasar, sin saber si iba a salir a flote el seguir con este chico o no, y a lo mejor las cosas no se han dado como yo esperaba y me he llevado cierto dolor, pero no me arrepiento de haber arriesgado, porque entonces si no me hubiese perdido la experiencia y no hubiese aprendido ciertas cosas. Y prefiero pensar eso, que a lo mejor ese chico no ha salido bien al final, pero durante todo el transcurso sí que me ha enseñado cosas, y yo misma durante el tiempo que estaba con él me he demostrado a mí misma que sí que puedo ser una persona que no le mete prisa a las cosas. Pues antes solía como meter prisas a las cosas para sabotearme a mí misma, yo creo, un poco, porque sabía que eso a la otra persona le iba a hacer correr, entonces lo hacía un poco aposta porque tengo un poco miedo al compromiso aquí entre tú y yo, que estoy trabajando en ello. Pero con esa persona no pasó así, sino que yo tuve mi paciencia de bueno, pues un día cada día, a ver qué tal va esta quedada, sin generarme ninguna suposición ni ningún exceso de control y tal. Y yo creo que también es algo de lo cual estar sintiéndote bien. A lo mejor es verdad que te quedas con el final porque ha sido un poco catastrófico, de al final el chaval se fue con otra persona que conoció también, pero bueno, quiero pensar que esto ha servido de algo. Por eso os digo que muchas veces es arriesgar, y arriesgar también conlleva dolor, conlleva que las cosas no salgan como tú quieras, pero el dolor al final es una sensación que te hace sentirte vivo, y el hecho de que simplemente
simplemente puedas sentirte vivo, yo creo que es un regalo. Esto lo dicen en Stranger Things, no es que yo sea aquí Buda. Hay un discurso en Stranger Things que me gusta muchísimo, que no quiero spoilear a nadie la serie, pero bueno, y es básicamente que le dice a su hija que no tiene que rehuir el dolor cuando llegue, porque el dolor significa que estás vivo. Es lo que os digo, es que al final ser pasivo, el no participar en las cosas, el privarte de las cosas, pues supone un poco el miedo a saber que a lo mejor sales ahí fuera y sí, vives cosas bonitas, pero luego hay cosas no tan bonitas. Y yo al menos me metí en esa cueva de primeras porque había visto cosas muy desagradables y no quería volver a experimentarlas de nuevo. El hecho de meterte en esa cueva no te hace ningún favor porque te duele más incluso. Nunca vas a poder saber al 100% con seguridad que la decisión que estás tomando va a venirte bien. Es como simplemente la sensación de saberlo, como confiar en ti. Y hay veces donde te vas a pensar que si lo que estás haciendo está bien, si eres buena persona, si no, si estás haciendo las cosas de esta manera o de esta otra, que yo creo que es algo completamente normal, que a mí me suele pasar tras un periodo de tiempo, y creo que esos tiempos, esos momentos son importantes también para ganar seguridad en ti, rollo. Nadie te va a dar esa seguridad que tanto anhelas, te la vas a dar tú. Y al final busco señales de reafirmación, pero sé que en el fondo se pone en la mesa la decisión de podría dejar de subir contenido y podría quitarme de las redes sociales. He elegido el seguir estando aquí hoy, principalmente por el disfrute que me produce grabar estos vídeos y por tener en cuenta a esas personas puntuales que me han comentado que sí que les ha ayudado y les ha servido de algo. Es lo que os digo, es arriesgar, es saber que a lo mejor sí que vale la pena hacerlo. Estoy intentando alcanzar cosas simples, orgánico, algo sencillo, porque por ejemplo la lectura la había dejado atrás. Pues me he puesto a leer y por primera vez durante mucho tiempo ayer disfruté la lectura, disfruté lo que es el pensar y el reflexionar acerca de un libro. No tengo del todo claro lo que voy a hacer, pero voy a tratar de disfrutar de esos pequeños momentos que siempre pospongo. Y si os sirve de algo, yo me estoy leyendo a Virginia Woolf, que yo considero que tiene un pensamiento súper abstracto, es complicada de entender y creo que es libre de interpretación porque al final tú siempre vas a interpretar el libro acorde a tu propio pensamiento. Tiene dos libros en particular que a mí me han hecho reflexionar mucho acerca de lo que me rodea y acerca de mí. Uno de ellos es Al Faro, que es básicamente que te habla de un faro y de que para cada personaje de ese libro tiene un significado diferente el llegar. Y luego está el que me estoy leyendo ahora, que no sé cómo se llama en español, que es A Room of One's Own, que te habla de lo que es las mujeres y el género de la ficción. Creedme que deja mucho que desear el título, pero bueno, eso solo si os gusta lo que es denso, lo que tal, porque si no, pues no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, siento como que me he quitado un peso de encima aquí con vosotros porque no he venido con la intención de venderos una imagen. La realidad es que he pensado en dejar esto y he pensado que a lo mejor debería de recibir 1 millón de visualizaciones para ser exitosa o que sinceramente no estaba ayudando a nadie porque no tenía 1000 likes. Luego me he dado cuenta de que la realidad no es así, la realidad es que he ayudado a personas concretas que me lo han dicho, pero como estamos tan acostumbrados a lo que es la expectativa y el resultado y tal, la frase de todo llegará cuando tiene que llegar a mí me da rabia. Soy una persona que cuando quiero soy muy zen, pero a la vez también soy muy impaciente y especialmente cuando las cosas te están empezando a cargar, tú quieres que te llegue ya el resultado. Entonces que una persona venga y te diga las cosas llegan cuando tienen que llegar, pues te cagas en todo lo que viene siendo su familia, ¿no? Pero una vez que lo piensas en reposo, tienes razón, porque cuando más dejas ir las cosas es cuando más llegan. Esa es la gracia de la vida. Y mucha gente me lo ha dicho respecto, por ejemplo, al tema de pareja. Me dicen, tú te llegará cuando menos te lo esperas, tal. No me digas eso porque entonces le doy más bola. Esa frase al final yo considero que tiene su certeza y me gusta sacarle mi puntito de que al final creo que la vida te hace aprender una serie de cosas antes de alcanzar tu resultado. A veces llegan los resultados en X momento porque antes tenías que aprender ciertas cosas. O quiero pensar que eso es así. Pero yo sé que voy a seguir arriesgando en el sentido de voy a seguir saliendo de mi zona de confort, haciendo cosas que a lo mejor antes no me planteaba, pero ahora sí que quiero hacer y arriesgando en el sentido de que a lo mejor me llevo un rechazo, a lo mejor me llevo una hostia, como me ha pasado recientemente con este chaval, pero el hecho de que me lleve un rechazo, una hostia, no significa que en ningún momento eso pueda cambiar o que no pueda ganar nada de ahí. Siempre tendemos a ver todo de forma muy absolutista, rollo, bueno, es que ya ha acabado mal o ya me ha rechazado, entonces es una mierda. Y lo entiendo porque soy la primera que dice, ¿por qué coño me he metido aquí? Pero luego cuando haces recapitulación,
te das cuenta de que a lo mejor no te has centrado en esos pequeños detalles. Por ejemplo, con el tema de las parejas, que tú le gustes o no le gustes. Una cosa que yo he aprendido recientemente gracias a este chico es que yo de por sí llevaba un poco mal el rechazo. Creo que en general todos lo llevamos mal, pero bueno, yo lo llevaba mal porque pensaba que cuando una persona no quería estar conmigo, pues suponía que yo ya tenía algo malo. Creo que es muy fácil comerte el tarro con esto. Me ayudó que este chaval se fuese con otra persona para gestionar eso de una forma que no me dañase a mí misma. No pensar que yo tenía nada malo conmigo, porque de verdad que creo que no es así. Si es que a veces las personas eligen estar con otra persona por una cuestión de conexión. Y no lo puedo explicar de otra manera. He tenido este debate con varias personas, pero creo que al final no es tanto el hecho de que esa persona sea más o menos atractiva que tú, es que simplemente es conexión. Y eso es algo que es la chispa, en plan, da igual lo guapa que seas o lo guapo que seas, que es que hay personas con las cuales sí sale y con otras no. Y a lo mejor puede ser porque también depende de la persona y de sus circunstancias. Yo, por ejemplo, me gustaba este chico porque él era muy opuesto a mí y yo en ese momento necesitaba algo muy distinto a mí, o eso es lo que me atraía. Pero igual él, esa persona que ha elegido, es completamente parecida a él en el sentido de contextos y demás, y eso también es lo que le ha hecho elegirla. Pero creo que una de las cosas que te puede hacer dejar de comerte tanto el tarro es el hecho de la química. Entonces no os lo achaquéis a vosotros si os está pasando y pensad que es más el hecho de que se ha dado esa conexión y se han elegido mutuamente y pues ya está. Eso no significa que a ti no te vaya a pasar, pero no es tanto de si más guapa, menos guapo, más feo, menos feo, tal, no sé qué, porque yo, por ejemplo, le achacaba mucho a eso, a físicamente y tal. En cierta medida me ha ayudado el que esta persona se presentara en mi vida para enseñarme eso. Si la vida o lo que sea te quita algo, pues es porque a lo mejor tiene algo para ti en otro momento, en otro lugar. Es verdad que también he aprendido a raíz de eso que no se me da bien tener varios frentes abiertos, porque después de este chaval pues intenté como directamente pasar a otro para como hacer, y no viene bien el hacer de parche nadie. Yo tenía como que pasar un mini duelo por haber estado con esta persona y darme mi espacio y tal. Si te metes muchas prisas y tal, pues no lo gestionas bien. Entonces al final, pues por eso paré también de conocer un poco a las personas, porque dije, me voy a volver a reubicar en qué quiero yo y qué persona estoy buscando, o si siquiera estoy buscando, y luego ya creo que estoy aprendiendo mucho acerca de mí y de una forma bastante natural. O sea, no os lo estoy intentando vender desde la película de libros de autoayuda y tal, sino de, bueno, pues no estoy en mi mejor momento porque no lo estoy. O sea, ahora mismo yo creo que tengo un poco una mente un poco desubicada, pero creo que voy a ir un día cada día, teniendo mucha paciencia conmigo e intentando arriesgar en tomar decisiones que yo creo que a la larga pues podrán venir bien, y a lo mejor en un futuro pues las vuelvo a cambiar, pero se va adaptando el objetivo. La cosa es que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Es que tenía que acabar con esa frase, perdón. Bueno, después de este vídeo, pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido para algo. Me vais a seguir teniendo aquí para ayudaros y también porque a mí me gusta hablar de este tipo de cosas. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.